y un honor, de verdad. Siempre lo Muchas he gracias, amigo. dicho, admiro muchísimo tu trabajo. Y entonces, pues hoy nos vas a con la sesión anterior, nos compartiste la cuestión ahí de estética en el sector anterior. Y hoy algo creo que, bueno, no creo, bastante interesante, que son protocolos de cementación adhesiva, sustratos que utilizar, DC, LC, y creo que vamos a ir explorando contigo esta noche ese tema, ¿no? Pues ya, bueno, ya los conocen al doctor Adrián, él es especialista en prótesis bucal, hoy en día speaker para Ivoclar, también nos acompaña ahí en el diplomado de rehabilitación estética en SOEFE Zaragoza UNAM, y bueno, ponente nacional, internacional, presumo que ya el próximo mes, noviembre, te vas a Perú, amigo. ¿Sí es Perú o En estoy mal? noviembre está la propuesta. Ujú. En Noviembre, noviembre, ¿no? exactamente, en Entonces ya, Perú. ya se nos Así va es. a tierras internacionales, entonces la verdad es que para mí es un gusto y un honor comentar esa parte y pues bueno, sin más, amigo, pues yo te dejo en buenas manos y pues cámaras y micrófonos todos tuyos. No, pues muchas gracias, de verdad reitero la invitación y pues obviamente ser parte de este proyecto tan bonito que pues es la educación y sobre todo pues obviamente devolverle, siempre he dicho esto, devolverle algo de lo mucho que me dio la universidad, para mí es un placer completamente que pues bueno, soy parte de la UNAM y siempre lo seguiré siendo si la vida me presta, ¿verdad? Y pues bueno, en esta sesión no es la excepción. Vamos a ver, como bien dice Alex, pues protocolos de cementación que a lo mejor muchas veces en los cursos cuando estamos dando de manera presencial, lo mencionamos a Alex, yo, incluso Aldo, que no nos gusta muchas veces hablar de protocolos, la verdad, porque hablar de protocolos a veces es hablar de un nombre en específico. Me refiero a lo mejor el nombre de en este caso, ¿no? El protocolo del doctor Adrián, el protocolo del doctor Alex, el protocolo de Aldo, el protocolo de Juanito, Perenganito y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto antes de comenzar la sesión? Porque evidentemente es eso, un protocolo. Y un protocolo está con la tendencia a poder cambiar el día de mañana. Y esto es pues por los nuevos recursos que podemos tener en la odontología y obviamente este recurso tan grande que yo considero que es la era completa que estamos teniendo en odontología, que es la era adhesiva. Y si bien es cierto, nosotros podemos estar dominando un protocolo, pero es incierto si estos protocolos, en base a que sigue la investigación, puedan seguir vigentes, ¿no? Entonces, en ese tenor, siempre nosotros recomendamos que, obviamente, hablamos de protocolos muy actualizados, pero siempre con esa rúbrica de que siempre hay que leer, ¿no? Porque esto puede estar cambiando y esto, lo que dijimos hoy, a lo mejor mañana ya cambió. Y eso también nos da la pauta de entender que lo mejor siempre va a ser aprendernos conceptos que son completamente conceptos, ¿no? No un protocolo, no una receta de cocina, sino más bien un concepto que se va a perdurar en el tiempo porque es como es. Y hablar de protocolos simplemente es hablar perfectamente de literal una receta de cocina. Y no me gustaría que se queden con eso, me gustaría que se queden con la espinita, ¿verdad? De ir más allá de estos protocolos y leer lo que es un concepto. Y pues bueno, dando inicio a este tema que es grande, yo voy a definirlo como lo tengo conceptualizado y es precisamente un concepto con un solo objetivo que es pegarnos, ¿verdad? Y en este caso de pegarnos va a ser posiblemente con tres pilares fundamentales. Va a ser adhesión a lo que nosotros hablamos de sustrato. Y hablar de sustrato estamos hablando, pues evidentemente, a lo que conocemos como nuestro diente, ¿no? Puede ser la adhesión a esmalte, puede ser la adhesión a dentina, puede ser adhesión incluso a una unión amelodentinaria, puede ser la adhesión inclusive a una dentina superficial, a diferencia de una dentina profunda. Puede ser inclusive hablando de estas mismas dentinas, pues el cambio de histología que podemos tener una dentina completamente sana a una dentina completamente afectada, ¿no? Hablando a lo mejor puntualmente de una dentina esclerótica. Todos estos tipos de tejidos que comprenden un diente comunidad son completamente diferentes y eso es a lo que nos referimos siempre en los cursos de que nos vayamos a los conceptos.
entender de qué está compuesto cada sustrato, entender de qué está compuesto en bioquímica e histología ese sustrato para yo poder entender completamente lo que radica la parte adhesiva, porque la adhesión en ontología comprende dos mecanismos fundamentales: el mecanismo de adhesión química y el mecanismo de adhesión mecánico-química. Entonces, si nosotros entendemos más allá de este tipo de protocolos que podemos eventualmente estar encontrando en la literatura, créanme que va a ser mucho más fácil si en algún momento vamos a tender a ver diferentes materiales adhesivos y obviamente entenderemos perfectamente por qué los protocolos habrán cambiado, entenderemos por qué perfectamente ese protocolo a lo mejor ya no es vigente. Y bueno, como siempre lo menciono, ¿no? La ontología adhesiva es de siempre estar leyendo y actualizándonos y de siempre aprender. Entonces, bueno, hablar de adhesión, si hablamos concretamente de pura adhesión, es hablar, yo creo que hasta un semestre completo discutiendo toda esa parte química que necesitamos entenderla. Entonces, adhesión al sustrato para mí es un pilar fundamental que tenemos que tener muy claro. El otro pilar que cumple también el mismo objetivo, que es adherirnos, es hablando de los materiales ontológicos que tenemos a disposición, que comprende, según el doctor Phillips, diferente clasificación, pero creo que la más concreta para lo que hacemos hoy día en restauración va a estar basada simplemente en lo que llamamos metales, polímeros y cerámicas. Eventualmente sabemos que hay distintos tipos de metales, sabemos que hay distintos tipos de polímeros y a su vez sabemos que hay distintos tipos de cerámicas, ¿no? Y volviendo a la misma parte concreta de conocer la adhesión al sustrato, tendremos que saber entonces, evidentemente, la química en cuestión de los materiales ontológicos, de qué está compuesto dicho material, cuáles son sus porcentajes de composiciones, qué es lo que tiene ese material en química, por qué es necesario hacer ciertos acondicionamientos a ese material para poder llegar a ese objetivo que es adherirnos. En fin, la cuestión de la química creo que hoy día, vuelvo a reiterar, en la edad, o más bien en la era de la ontología adhesiva, es fundamental la química. Y yo la odiaba, y siempre lo he mencionado, la odiaba en la licenciatura, la odiaba obviamente en la preparatoria, pero creo que hoy es de lo que más disfruto hablar y leer, porque pues me doy cuenta que en la odontología está tomando una importancia completamente radical para nuestra clínica del día a día. Y como tercer pilar fundamental es entender, ¿verdad?, cuándo vamos a utilizar en ciertos tipos de sustrato, en ciertos tipos de materiales, qué tipo de cementación voy a ocupar, ¿no? Entendiendo que hoy en día en el mercado encontramos una gran variedad de materiales para cementación, muchas veces tendemos a pues, descubrir que solo usamos duales muchas veces y pues teniendo una alta gama de probabilidades de poder usar materiales allá afuera, se vuelve a veces un poco confuso. Entonces, entender la cementación también es entender los cementos, los materiales y por supuesto nuestro tejido que es el diente. Entonces, esta diapositiva siempre que voy a hablar de protocolos adhesivos está en la primera. ¿Por qué? Porque tenemos estos tres pilares que comprenden lo que es la unión adhesiva. Y muchas veces hablar de adhesión comprende distintos tipos de conceptos que muchas veces no tienen ningún tipo de conceptualización acerca de la ontología, sino son simplemente conceptos que están completamente arraigados a la física y a la química, que es de lo que estábamos hablando. Si nosotros entendemos lo que es adhesión como palabra, podemos darnos como resultado una gran idea de lo que hacemos en consulta. Porque la realidad es que muchas veces, vuelvo a reiterar, hacemos protocolos adhesivos según nos enseñaron nuestros profesores, hacemos protocolos adhesivos según lo que leímos ahora viene en Instagram, hacemos protocolos adhesivos según lo que vimos en TikTok. Entonces, nunca a veces comprendemos la adhesión como concepto, sino más bien, vuelvo a reiterar, como una receta de cocina. Y yo creo que es ahí donde empezamos a errar muchas veces. Simplemente pensando en los adhesivos, que también es una parte fundamental, pero eso va más fundamental en la parte de adhesión al sustrato. Pues muchas veces compramos un adhesivo porque nos dijeron que era el mejor
o compramos un adhesivo porque sabíamos que lo está usando dicho doctor que yo estoy viendo en redes sociales, pero nunca el por qué o cómo funciona o cuál es el objetivo de usar ese adhesivo en cierto tipo de situación clínica. Y creo que eso, creo que es la clave y la llave maestra, como siempre he dicho, a cualquier restauración adhesiva, porque vamos a entenderlo de manera más concreta. Y hablando específicamente de adhesión como tal al sustrato, entendiendo que, pues bueno, tenemos que hablar incluso de historia, ¿no? Desde Bonocor hasta lo que hoy conocemos como octava generación, pues es toda una vida de recursos académicos, de recursos de artículos, de recursos de investigación para poder llegar a lo que hoy día tenemos como ontología adhesiva. Y entre esta historia, esta línea del tiempo que empezó Bonocor, y después el doctor Silverstone, después el doctor Fusayama, después el doctor Nakabayashi, y después el doctor Sano, y así podemos ir siguiendo mencionando muchos autores que se han dedicado toda su vida a la investigación y a darnos los recursos que hoy tenemos como clínicos, ¿no? Llegamos en ese proceso a tener dos grandes protocolos o dos grandes técnicas, por así decirlo, mejor dicho, para el sustrato dental. Que estamos hablando de estas dos técnicas que se llaman grabado total o grabado selectivo. Entendiendo, ¿verdad?, que grabado total es el proceso en donde vamos a grabar esmalte y dentina. Y grabado selectivo es el proceso en donde solo vamos a grabar con ácido fosfórico el esmalte y la dentina vamos a hacer una química de unión entre los primers y en este caso monómeros de nuestro adhesivo a nuestro barro dentinario, que sería lo que nosotros dejamos como consecuencia después de haber hecho una cavidad. Y en ese tenor, pues son dos procesos distintos, vuelvo a reiterar, con el mismo objetivo. Acá el tema es saber cuándo voy a emplear una técnica u otra, ¿verdad? Hablando de nuevo de esa parte de los adhesivos, estamos acostumbrados a comprar un adhesivo y condicionar nuestra técnica por el adhesivo que tenemos en consulta. ¿En qué nos basamos? Pues simplemente porque me dijeron que este es el mejor, entonces como este es este adhesivo específico o Golden Standard es para grabado total, por decir una situación, pues entonces estamos haciendo grabado total en todas las situaciones clínicas que tenemos sin ni siquiera tener esa conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y mucha de esta parte eventualmente es diagnóstica, ¿no? ¿Por qué voy a hacer en cierto tejido grabado total? ¿O por qué voy a hacer en cierto tejido grabado selectivo? Hablando de las distintas dentinas, ¿verdad? Que tenemos hoy día. ¿Qué es principalmente la diferencia entre estas dos técnicas? ¿Cuándo grabo dentina y cuándo no la grabo? Y entender eso se llama diagnóstico. ¿Qué tipo de sustrato me voy a adherir? ¿Vale? Y eventualmente, en base a ese concepto de qué tipo de sustrato me voy a adherir, entonces tendré completamente la razón lógica y consciente del uso de los adhesivos, que son completamente compatibles con la técnica que yo elegí basada en el sustrato que me voy a pegar. Es como deberíamos estar funcionando hoy día como odontología adhesiva. Y bueno, hablando en esta parte del smear layer, que lo acabo de mencionar como una técnica que se usa este smear layer como pues una modificación en su estructura para poder pegarnos en técnicas de grado selectivo, siempre hay que considerar qué es lo que tiene este tejido, que es dentina, sangre, saliva, o sea, cochinero, ¿sale? Entender eso también capta mucha información que tenemos allá afuera de por qué a veces usamos clorexidina en una técnica o por qué usamos clorexidina, perdón, no usamos clorexidina en otro tipo de técnica. Entonces, son muchas cosas en cuanto a histología que tenemos que entender previo, ¿verdad?, a una selección de técnica. Y eso es completamente diagnóstico. Diagnóstico a qué tipo de sustrato me voy a pegar. Y si yo sé de qué está compuesto ese sustrato, entonces entenderé por qué elegí dicha técnica. Y en base a la técnica elegida, voy a determinar la opción que tengo allá afuera como mercado del adhesivo que puedo emplear. Hay adhesivos específicos para la técnica de grabado total y hay adhesivos específicos para la técnica de grabado selectivo, perdón. Y como todo lo que hoy día podemos encontrar como procesos más cortos de protocolos adhesivos, también vamos a encontrar adhesivos
que por su contraparte podrás utilizarlo en ambas técnicas, ¿no? Pero también valorar los niveles de adhesión al sustrato también se vuelve una implementación súper importante para pues dicha elección del adhesivo. Entonces, como recomendación y como pues solo tenemos cierto tiempo de sesión académica, no puedo estar hablando de toda esta historia adhesiva que para mí es un tema que me apasiona y los que han tomado curso conmigo saben de lo que hablamos, ¿no? Y es precisamente, les recomendaría mejor que se echaran un artículo del doctor Van Mirbeek. Para mí es punta de flecha de esta era adhesiva que tiene más de 300 artículos sobre adhesión y que, bueno, nos dio este artículo que para mi gusto es de lectura obligatoria, ¿verdad? Si te quieres dedicar a lo que hoy día hacemos como ontología adhesiva, que precisamente se llama como lo mencionaba, ¿no? Desde las eras de Bonocor hasta los adhesivos universales de octava generación que tenemos hoy día a disposición en el mercado. Entonces, para mí es una lectura obligatoria porque no nada más es importante por el hecho clínico, sino también es muy importante porque es muy digerible. La verdad es que el artículo es muy bonito, está muy digerible, como lo reitero, y puedes entender de una manera más práctica todo lo que es la historia adhesiva. Y como decía mi papá, en paz descanse, tú no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. Entonces, basado en eso, pues creo que saber nuestra historia y obviamente hablando de adhesión es fundamental para saber cómo voy a actuar el día de mañana, si es que vienen a salir otro tipo de adhesivos, qué es lo que estaba pasando, otro tipo de adhesivos, cuál va a ser su protocolo a emplear en ese tipo de adhesivo, cuál es su mecanismo de acción de ese tipo de adhesivo. Entonces, básicamente, reitero, es una información muy grande como para poderla verla en una sesión académica tan corta. Entonces, lo que sí les puedo yo compartir de este artículo son dos clasificaciones que creo que tenemos que tener muy a la mano y sobre todo la clínica, porque mencionan dos tipos de clasificaciones y hablando de estas clasificaciones concretamente de los adhesivos. En cuanto a los adhesivos, tenemos la primera clasificación, que creo que muchos de ustedes han escuchado de ella, porque está basado en la parte marquetera. ¿A qué me refiero con la parte marquetera? Es pues básicamente como fue saliendo en la historia dicho adhesivo. Nosotros sabemos que hay adhesivos de cuarta, quinta, sexta, séptima y hoy día octava generación en cuestiones marqueteras, ¿no? Porque obviamente no quiere decir que la octava generación, y eso quiero dejarlo muy concreto y muy claro, no quiere decir que una octava generación sea mejor que todos los anteriores, ¿sale? Eso es algo súper importante porque pues posiblemente podemos quedarnos con esa analogía que a nosotros nos pasamos en el día a día, como por ejemplo, pues en la parte de los autos, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando un auto de último modelo porque tenemos como conciencia en nuestro cerebro que es el mejor carro que ha salido pues hasta hoy día, ¿no? Y muchas veces no es así, y siempre hago esta analogía de los carros, porque pues pensando en alguien que le gusta los autos clásicos, por ejemplo, te va a decir múltiples características de esos autos y argumentando, porque obviamente los autos nuevos, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo que me decía mucho un tío, que decía, es que antes, ¿verdad? Los autos eran de metal, ¿no? Los chocabas y pues una bolladita muy pequeña. Hoy apenas le das un recargón a los carritos y ya se destruyeron casi por completo. Entonces es una simple analogía para que entendamos que muchas veces lo que hoy día es nuevo no sabemos si realmente será lo mejor. Y mucho de esta parte, sobre todo en odontología y en adhesivos, ¿en qué radica? Radica precisamente en el tiempo de estudio del producto. No puede ser la misma calidad adhesiva un producto que tiene 20 años en el mercado a uno que tiene 10. Evidentemente, el que tiene 20 años en el mercado tendrá todo el estudio e investigación adecuado para sustentar por qué ha sido mejor que dicho, por ejemplo, adhesivo. Y aquí viene mucho de esta clasificación, perdón, que tenemos como muy a la palabra hoy en día y sobre todo en redes sociales, que son los famosos Golden Standard. ¿Cuándo consideramos un material Golden Standard? Pues cuando es eficaz,
¿verdad? En tiempos determinados, cuando es eficaz, hablando de adhesivos, en interfaces adhesivas, cuando es eficaz durante las investigaciones, durante un periodo prolongado de tiempo. Y pues obviamente todas estas características antes mencionadas se determina que es un material golden standard, porque es lo mejor de lo mejor en cuestión de esa clasificación, sobre todo concretamente de ese material. Entonces, pensado en esta parte, esta clasificación como clínico, y lo digo a criterio personal, pues para mi gusto no me sería útil. ¿Por qué? Porque no me dice nada en cuestión clínica, solamente me está diciendo para qué tipo de técnica se va a emplear y cómo es su uso en cuanto a pasos a seguir. Otra vez como diciendo, esta es la receta de este adhesivo. Y hablando de un cuarta generación que todos conocemos, inclusive hemos escuchado más últimamente en los últimos 2 años, que es Optimum FL, que es lo que encontramos hoy día aquí en México. Se dice que es un golden standard, pero hay que entender por qué es el mejor. Y eso es tarea de nosotros investigarlo. ¿Por qué es el mejor? ¿Por qué dicen que es el mejor? ¿Cuáles serán las implicaciones técnicas de este producto que implica ser el mejor? Y está basado en pues, situaciones concretas como el grosor del adhesivo, que son cosas que pues ya hablando concretamente de adhesión podemos discutir. Pero cuarta generación fue el que abrió el panorama a este tipo de técnica adhesiva que fue, o hasta hoy día, la demostrada con con mejores eficacias en cuestión adhesiva, no de comportamiento del diente, en cuestión adhesiva. El grado total, para mi gusto, es de las técnicas con mayor eficacia en odontología. Y pues nació a raíz de la cuarta generación, que es es un adhesivo pues, exclusivo para técnica de grabado total y su aplicación del adhesivo, y esto es por su presentación, vuelvo a reiterar, esto es marquetero, es la colocación del hidrofílico en una botella y del hidrofóbico en otra botella. Esto entendiendo que los adhesivos tienen estas dos partes fundamentales en su interior. Después, ¿por qué si fue el mejor de toda la historia o ha sido el mejor de toda la historia en cuarta generación? ¿Cómo fue posible que, por ejemplo, aquí en México haya salido del mercado? Pues la razón fue muy simple. No porque un material sea el mejor, quiere decir que a lo mejor en las manos de todos los dentistas va a ser el mejor producto. Y esto está basado evidentemente en los pasos que tienes que ejercer para tú poder obtener la eficacia que está demostrada dicho material. Y como estamos viendo, este adhesivo, este tipo de adhesivo está hecho para hacer varios pasos en el protocolo. Y pues a varios pasos, ¿verdad? Mayores rangos de error. Entonces fue lo que pasó. Tuvimos errores en la implementación de este adhesivo en esos entonces. Entonces, ¿qué pasó? Pues que pues, a lo mejor en las manos de la técnica no entrenada, de la parte de los dentistas, pues evidentemente no respondieron de la misma eficacia que lo hace un odontólogo entrenado para utilizar este tipo de adhesivos. Entonces, ¿qué pasó? Que pues no tuvieron buenos resultados. Entonces, eso fue un problema, ¿verdad? Para las empresas en las cuales mencionaron, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder facilitar la implementación de estos adhesivos que sabemos que funcionan en las manos de los clínicos para que esto sea más fácil y que al ser más fácil tengamos menores brechas de error en el proceso y a lo mejor poder tener un adhesivo con mayor eficacia, no para los estudios clínicos, sino para las manos del clínico? Y fue lo que pasó. Nació quinta generación, que en especial en este adhesivo yo fue con el que me eduqué. Por ejemplo, yo me eduqué con este adhesivo, yo me formé con este adhesivo y es un adhesivo para la técnica específica de grabado total, pero ahora la colocación del adhesivo va a ser en un solo paso. O sea, viene el hidrofílico y el hidrofóbico en una sola botella. Entonces, se juntaron estas dos botellas en un monofrasco, entonces ayudándonos a nosotros como clínicos a poder hacer nada más dos pasos, ¿no? El hecho de grabar, lavar, enjuagar y después colocar nuestro adhesivo sin tener que estar separando el hidrofílico y el hidrofóbico. Y pues obviamente tuvimos como clínicos mejores resultados. Reitero, esto no quiere decir que el cuarta generación sea un adhesivo que eventualmente no funcionaba. De hecho, funcionaba mucho mejor que quinta generación, pero en nuestras manos como clínicos funcionó mejor quinta. Después hubo una controversia porque, bueno, el grabado total provocaba
o provoca en muchos de los casos sensibilidad posoperatoria, pero no es por el adhesivo o la técnica específica, sino por una mala técnica. Entonces, para evitar ese tipo de riesgo de que podía tener sensibilidad posoperatoria, se dio cuenta el doctor Sano que implementar adhesivos con un hidrofílico acídico podría, en este caso, modificar la estructura de el barrido dentinario y poder hacer, perdón, adhesión química concretamente a este barrido dentinario sin tener la necesidad de hacer un grabado a la dentina. El hecho de eliminarlo, pues promovía la mejor infiltración del primer en la cuestión de técnica de grabado total, pero bueno, en este caso, pues teníamos el riesgo de hacer permeables los túbulos dentinarios y poder provocar la entrada de aire, ¿no? Y conocen ustedes la teoría hidrodinámica del doctor Brandstrom, lo que comprende que entramos con aire dentro del túbulo y hacemos un hidrodinamismo con la burbuja de aire provocando esta sintomatología que todos sabemos. Entonces se crearon los adhesivos de sexta generación en donde nace otra técnica llamado grabado selectivo, donde se graba esmalte, pero la dentina no, gracias al primer acídico que contenían esos adhesivos, que contienen esos adhesivos. Entonces, nace esta nueva técnica con mejores protocolos en riesgo en cuestión de sensibilidad postoperatoria. Y bueno, estos adhesivos volvieron a traer los multifrascos, ¿no? En donde el primer acídico viene en una sola botella y el bond o la parte hidrofóbica viene en una segunda botella. Pasó exactamente lo mismo que cuarta generación, un adhesivo con grandes características adhesivas que lo llamaron también Golden Standard, lo llaman Golden Standard y esto es otra vez por su estudio y su eficacia en el tiempo, porque es estable. Y al ser estable, pues es seguro. Y al ser seguro, pues comprende a tener ese nombre de Golden Standard. En muchas de nuestras manos no funcionaron y pues bueno, hicieron la misma dinámica las empresas, hacer una séptima generación, lo que pues pasó a crearse el peor adhesivo de la historia. Y bueno, no lo digo yo, lo están en los estudios para que le echen un ojito, ¿no? Después de que se perdió cierta patente de cierto primer acídico, era patente de un sexta generación muy conocido llamado Clarifil Sebon, en donde crearon el 10-MDP, pierde la patente esta empresa y empiezan a nacer otros adhesivos con este primer acídico implementado y se conoce como hoy día los famosos adhesivos de octava generación. Eso viene en todo este artículo, por eso para mí en cuestiones académicas es lectura obligatoria. Que por cierto, ahorita que me acuerdo, les hago la invitación al Simposium Divoclar. Va a venir el doctor Van Mirbeek y qué dicha poderlo ver y pues que nos hable de sus experiencias y sus investigaciones. Es el máximo exponente hablando de adhesión. Va a venir a México y creo que pueden tener la gran ventaja de pues poder escucharlo y poder entender más allá de lo que hoy hacemos día a día, que es adhesión, ¿vale? Esta es la clasificación que entendemos como marketing, porque es como fue generándose los adhesivos. Para mi gusto, ustedes o todos los odontólogos tendríamos que aprendernos esta clasificación que no es para nada marquetera, sino por el contrario, es completamente clínica y lo divide tal cual. Según tu sustrato, ¿qué técnica adhesiva vas a emplear? ¿Grabado total o el llamado Etch and Rinse o grabado selectivo, el llamado self-etch o el autograbante? Y tú, según la técnica seleccionada, ¿verdad? Vamos a comprender que si tú elegiste, por decir un ejemplo, un grabado total, pues tienes la opción de utilizar estos adhesivos que ya lo marcan por pasos, como protocolos concretos. Tres pasos. La implementación de un grabado ácido a las estructuras llamadas esmalte y dentina, después colocar el primer y después el adhesivo. O bien, que correspondía en este caso a una cuarta generación. O bien tener la opción de una técnica de grabado total, pero de dos pasos, en donde colocas tu ácido en esmalte y dentina y colocas simplemente en segundo paso tu adhesivo. Eso correspondería a una quinta generación, ¿vale?
Pero si a diferencia, por el contrario, escoges una técnica de grabado selectivo, tienes la opción de usar un adhesivo sexta generación que en pasos correspondería a colocar el primer acídico, perdón, y colocar el adhesivo. Si nos vamos más concretamente a una técnica de grabado selectivo, sí sería, por supuesto, grabar el esmalte, simplemente el esmalte, que sería un paso. A mi gusto serían tres pasos también. Y después colocar el primer acídico en dentina y colocar el adhesivo en los tejidos tanto esmalte y en dentina. Y esto corresponde a un sexta generación. Por último, podrías entender que el séptima generación es el de un paso, pero entendiendo que tienes que grabar el esmalte previamente. El tachecito que dice ahí del ácido grabador es exclusivamente por el hecho de grabar o no la dentina. Y también tenemos hoy día la otra clasificación que son los multimodo, en donde puedes usar tanto técnica de grabado total o técnica de grabado selectivo con un solo adhesivo y son los famosos universales. Esa es la cuestión que para mí esta clasificación es completamente clínica y para mí tiene un peso más importante que la parte marketera, ¿sale? Y esto es algo que para mí casi casi nos tendríamos que tatuar porque es una guía prácticamente muy práctica para saber qué hacer de acuerdo al diagnóstico que tú ejerciste viendo tu tejido, ¿vale? Y bueno, eso hablando del sustrato. Y por aquí pues les pongo un ejemplo, si tú puedes entender la química tanto de tu sustrato, la bioquímica de tu sustrato, la química de tus adhesivos, la química de tus materiales, puedes entender cómo poder hacer una adhesión entre sustrato y sustrato, que fue lo que pasó aquí. Les cuento rápidamente este caso. Este caso es el hijo de una colaboradora de aquí de la clínica, su hijo. Al final, este chico, pues bueno, como todo adolescente se creía parkour o no sé qué se creía, y pues, en fin, ustedes están viendo el trancazo que se metió el chico, se fracturó el diente. Y lo primero que hay que hacer cuando hay una fractura, no hubo exposición pulpar como lo ven en la radiografía, es una fractura pues considerable. En este caso lo primero que hay que hacer es pues obviamente buscar el fragmento, ¿verdad? Y si el fragmento se encuentra, pues ya tenemos prácticamente pues la técnica ganada, porque en este caso sería mucho más fácil adherir el fragmento, que fue lo que se hizo. Esto sí sería biomimética al 100% porque estamos pegando precisamente los mismos tipos de tejidos a otro tipo de tejido que sea exactamente el mismo. Entonces, lo que se hace en este caso que les quiero platicar es que se encontró el fragmento, que hasta parece que está biselado, lo presentamos y la unión es pues precisa, lo cual aquí sería pues entender, pues primero, diagnóstico del sustrato. ¿Qué sustrato estoy pegando? Y en base a que este sustrato, pues obviamente es la selección de la técnica que voy a implementar, que solo hay dos, técnica de grabado total o técnica de grabado selectivo. Entonces, apóyenme ahí con su respuesta. ¿Qué adhesivo ustedes utilizarían? Perdón, ¿qué técnica adhesiva ustedes utilizarían? Grabado, que es un chico como en ese momento como de 17 años, también considerando, ¿verdad? Que pues es un sustrato completamente limpio, considerando que es un traumatismo, ¿qué técnica adhesiva emplearían? Cuéntenme, los voy a ir leyendo. Grabado selectivo, 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 bien, muy bien. Por ahí dicen grabado total, selectivo, muy bien. Les voy a platicar lo que yo hice. ¿Qué hice? Al ver el sustrato, yo pensaría que en este punto hay dentina expuesta, evidentemente, pero ¿a qué nivel? ¿Sale? Pensando en las características morfológicas de un diente anterior, pues el nivel es profundo, ¿sale? Estamos muy cerca de la pulpa, como lo vieron en esa radiografía periapical. Entonces, lo que yo hice, y mediante mi criterio diagnóstico, es que a mayor profundidad de la dentina tenemos mayor permeabilidad de los túbulos dentinarios. Eso correspondería a menor tejido colágeno que desmineralizar, que es lo que hace en estas cuestiones el ácido grabador en dentina. No solo barre con el barrillo dentinario, sino desmineraliza la colágena.
que la colágena específica es la peritubular. Entonces, pues obviamente si el túbulo es más grande, tenemos menos superficie que tratar. Entonces, en este punto de vista, y al ser una dentina sana profunda, yo elegí la técnica de grabado selectivo. Y yo sé que pues, por ahí a lo mejor mi gran amigo Tonalí me pudiera criticar en este protocolo que implementé que voy a mencionar. Utilicé el primer acídico de Clarifil S. Bond y utilicé el Bond de Optibon FL, ¿sale? Prácticamente combiné estos dos adhesivos Golden Standard para pues obviamente pegarnos a estos dos sustratos que son idénticos, ¿no? Y literalmente cementamos un fragmento de material humano. Y este fue el resultado. Obviamente, pues considerar que pues fue una fractura, evidentemente se va a ver la línea, no tuve que tocar en absoluto el diente ni el fragmento, entonces el resultado se mimetiza, el paciente pues es un chavo que estaba preocupado porque su novia lo iba a ver chimuelo y pues fue muy agradecido, eso es la verdad, y pues bueno, ese es el resultado. Si ustedes se dan cuenta, pues también tenía ahí ciertos attachments para sus alineadores invisibles, ¿no? Entonces, para su mamá era importante, pues iba iniciando el tratamiento este chavo y pues imagínense que yo no pegara bien el fragmento, pues íbamos a tener problemas con el tratamiento ortodóntico. Y bueno, ahí está el resultado, simplemente fue entender hacer la adhesión concreta a estos sustratos, entendiendo la química que estamos interfiriendo en estos sustratos. Y pues bueno, mi clínica se llama Más Sonrisas y pues aquí digo Más Sonrisas Tranqueadas porque pues sí se metió buen guamazo. Y es un ejemplo que me gusta mostrar mucho porque bueno, adhesión pura. Cabe resaltar, la vitalidad del diente hasta hoy día, esto fue aproximadamente hace 2 años, más o menos, si no es que más, la vitalidad sigue presente, obviamente esto bajo pruebas de vitalidad del diente. El chico muerde manzanas, el chico muerde de todo, come, su vida es normal, no tiene que estarse cuidando de que se le vaya a despegar y por eso para mí esto es 100% adhesión. 100% adhesión y es un caso que me gusta mucho mostrarles en los cursos de manera presencial. Y pues bueno, hoy día se los comparto a ustedes. Eso pensando obviamente en la parte adhesiva al diente. Hablamos en este pequeños media hora de solo el sustrato. Y la siguiente parte, pues son los cementos, hablábamos, ¿verdad? Los cementos, pues van a tener una clasificación muy concreta y la verdad es que es muy sencilla por su método de activación. Hay cementos que son químicamente activados, los famosos base-catalizadores, que son automezcla, muchos de ellos, los famosos cementos que son basados en luz o activación, que tienen dentro de su composición fotoiniciadores, que se llaman cementos fotoactivados, y los cementos que tienen de estas dos características combinadas, tanto químicamente activados como fotoactivados, que les llamamos duales. Así de simple, ¿vale? Son lo que tenemos hoy en día. La pregunta del millón es, ¿cuándo ocupo uno y cuándo ocupo otro? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, acá les dejo una clasificación de otro artículo que la verdad me gusta mucho también porque nos habla de toda la historia de los sistemas de cementos que podemos encontrar o que tuvimos la fortuna de tener en el mercado. Y ustedes pueden ver desde los no adhesivos hasta los micromecánicamente adhesivos. No adhesivos, ahí está el ejemplo del fosfato de zinc. Los químicamente adhesivos, ahí está el policarboxilato, el ionómero de vidrio, las resinas modificadas con ionómero. Por ejemplo, los micromecánicos, que son los que hoy día consideramos 100% adhesivos, como son los self-cured de las resinas compuestas, los light-cured, como el LC de Valiolin, por ejemplo, o los DC, que estamos hablando concretamente de los duales. La pregunta del millón y también me gustaría que me compartieran por ahí sus respuestas. Déjenme ver si puedo ahí seleccionar ahorita la parte de mensajes. ¿Saben la diferencia entre un cemento resinoso y una resina dual? Porque es algo que normalmente tenemos mucha confusión.
Si tienen esa respuesta, escríbanmela y ahorita la leemos con muchísimo gusto. Pero vamos a entender cuáles son las diferencias específicas. Un cemento resinoso es un cemento que su química es, perdón, su activación es completamente química. Estamos hablando de una base y un catalizador. Muchas veces pensamos, por ejemplo, este que les pongo que es Multilink desde mi casa comercial Ivoclar, pensamos que es una resina dual, pero no es una resina dual. Nos vamos con la finta de la presentación de la jeringa, pero pues no es una resina dual, es un cemento resinoso. Este inclusive, si ustedes leen ahí abajo de Multilink, dice que es un cemento con la opción de curado, con luz. Pero esto no quiere decir o sea, al tener fotoiniciadores no quiere decir que su carga dominante sea LC o sea combinada, ya es dual. Es un porcentaje muy alto de química y muy, muy bajo de fotoiniciadores. O sea, es como un apoyo para acelerar la polimerización de este cemento resinoso. Entonces, no es una dual, doctores, es un cemento resinoso. ¿Cuándo se utiliza? El ejemplo más claro de utilizar este tipo de cementos es cuando vamos a hacer cementación convencional, en donde la adhesión no es la que va a mandar, en donde todavía vamos a tener que implementar, sobre todo protocolos detallados sobre, por ejemplo, una corona se me ocurre, en donde son retentivas todavía. Vamos a echar mano de la parte retentiva de nuestras restauraciones. En cuestiones, por ejemplo, de protocolos de preparación en prótesis clásica, que sería, por ejemplo, la angulación de 3 grados de manera axial, obteniendo un eje de inserción, de fricción y de soporte en tu corona. Entonces, en ese tipo de preparaciones y en ese tipo de restauraciones, sobre todo, estamos apostando más a la retención que a la parte adhesiva que nos puede obtener este cemento resinoso. Entonces, ejemplo, un overlay que tú agarras tu modelo y lo volteas y la restauración se cae. En algunas clases, incluso de la licenciatura y del posgrado, a mí me calificaban la parte de preparación volteando precisamente el modelo ya con la corona terminada. Si se caía la restauración, me decían que tenía que repreparar porque estábamos buscando inserción, fricción y soporte porque no se confiaba tanto en la adhesión y esto pues evidentemente propiciaba hacer un desgaste más severo. Eso era pues otra parte que hoy día pues sigo sin pues ejercer. La verdad ya estamos en una era donde la mínima intervención sería pues, respetar más al diente. Entonces, cuando utilizaríamos este tipo de cementos en una cementación convencional con principios retentivos, sobre todo, si lo tuviéramos que clasificar, sería como Veneciani, por ejemplo, un tipo de preparaciones adhesivos retentivas todavía. Algunas veces todavía promueven ese tipo de preparaciones con escalones, con paredes, que pudieran ayudarnos un poquito más a la retención, pero entendiendo que no estamos confiando al 100% en la adhesión. De hecho, se utiliza también hoy día en las famosas vertipreps. Las vertipreps tienen una dificultad muy grande de poder aislarse porque están pues, milímetros debajo de la terminación. Por ende, el aislado a veces es un poco complejo, si no es que casi imposible. Y el hecho de preparar el sustrato se vuelve complicado. El hecho de arenarlo sin aislamiento, pues es un reguero de sangre por los tejidos blandos, por ejemplo, y pues obviamente una contaminación en la cementación. Entonces se utiliza mucho este tipo de cementación convencional en ese tipo de casos. Ahora bien, una resina dual, ahora sí, comprende un 50 50% de activación química, base catalizador, y 50% una activación de luz. El anterior cemento era un ejemplo de la opción de luz. O sea, tenías opción. Si no la dabas, no pasaba absolutamente nada. Pero aquí sí pasa. Si tú no le das luz, la polimerización está haciendo prácticamente en menos del 60% de su activación. Entonces, por ende, se vuelve obligatorio el uso de tu lámpara. ¿Cuándo se usa este tipo de dual que ustedes ven ahí, Variolin DC? La empresa te dice, en restauraciones gruesas donde está comprometida la entrada de luz en esta situación de cementación. Por eso es que es dual, porque la parte química es la que va a terminar
de activar la polimerización completa más estable a una datuluz. ¿Sí me explico? Es como fueron inventados este tipo de cementos. Ahora bien, si nos vamos igual a la investigación, vamos a entender que cierto tipo de investigación ya nos menciona que cierto tipo de lámparas a cierta potencia, sobre todo son equipos de alta gama, vamos a poder hacer cementación a cualquier tipo de grosor. Incluso hay investigaciones de hasta 8 milímetros de las restauraciones, si usando, por ejemplo, un sistema LC, que es 100% con fotoiniciadores. Entonces, esa es la importancia, les digo, de seguir leyendo. Por el contrario, la indicación supuesta en este tipo de cementos sería pues restauraciones delgadas, los famosos CLC. Y pues claro que tienen una correlación directa con las carillas, ¿no? En el sector anterior, porque son delgadas y podemos sin problemas poder polimerizar con luz a cierta potencia, a ciertos tiempos, ¿verdad? Una polimerización estable. Entonces, esa es la lógica de esta implementación de estos dos tipos de cementos duales, perdón, resinas duales de cementación. Es una resina literal. Entonces, al tener una resina como tal dual, me voy a regresar una para que entendamos una parte importante que no había mencionado. Estos son autoacondicionantes. Entonces, como es complicado en algunos casos no poder hacer una adhesión, un protocolo adhesivo al 100% al sustrato, es que empleamos este tipo de productos, en donde sí, ya quedamos que no le vamos a dejar toda la carga a la parte adhesiva, sino también en retención, pero tenemos la gran ventaja que mediante su química tienen una adhesión por quelación de cargas al sustrato, ¿sale? Entonces, por eso se vuelven autoacondicionantes, porque es una adhesión química sin hacer microretenciones. Y bueno, al ser esto, pues se comprende que esto es un cemento resinoso. A diferencia de este tipo de resinas duales, en las que necesitamos obligadamente hacer un protocolo adhesivo al diente y a la restauración. Con el cemento anterior, es obligatoria la restauración, pero no es obligatorio al diente, ¿sale? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de sistemas. ¿Vale? Espero que haya quedado un poquito clara, si es que sí tenían más o menos la idea, ¿vale? Si no, ahorita leemos todas las dudas que podamos tener al final ya de la charla. Y por último, de este tipo de pilares que yo hablo, es conocer obviamente la química de los materiales. ¿Para qué? Para saber precisamente cómo es que tenemos que trabajarlos previo a la cementación, para que exista una unión entre estos sustratos, tanto un sustrato inorgánico, un sustrato orgánico, o qué es adhesión, qué es cohesión, qué es adhesión asistida. Son conceptos que tenemos que tener muy a la mano, ¿no? Aunados a conocimiento de los materiales dentales. Entonces, hablando de cerámicas dentales, tenemos las famosas cerámicas vítreas y las cerámicas no vítreas. Las cerámicas no vítreas son cerámicas 100% cristalinas y por eso hago un paréntesis aquí. Lo que más utilizamos en odontología son cerámicas vítreas, como cuáles: el feldespato, la leucita y el disilicato de litio. ¿Cuáles son los ejemplos de cerámicas cristalinas o 100% cristalinas o sin fase vítrea o no grabables, por ejemplo, sería la circonio, el óxido de circonio? Y entender esta estructura de la cerámica es importante porque me va a dar mucha pauta cómo voy a hacer mi mecanismo adhesivo al sustrato, en este caso al material. Y bueno, en cuestiones de fase vítrea estamos hablando de un vidrio. Y si tenemos vidrio más translúcido va a ser, en este caso, el material y nos va a dar mayor estética. Y la fase cristalina, por el contrario, nos va a quitar translucidez, pero nos va a dar mucha fuerza mecánica según el porcentaje de cristal que tenga esa cerámica. Entonces, se complementan una de las otras. Lo que tienes que entender tú de manera muy práctica es que en cuanto a cerámicas, es que tenemos cerámicas de baja resistencia, tenemos cerámicas de moderada resistencia y tenemos evidentemente cerámicas de alta resistencia, ¿sale? Entendiendo que a menor resistencia, mayor translucidez, ¿verdad? Y entendiendo a que mayor translucidez te va a dar entonces menor resistencia. Y por su contraparte, hablando de mayor resistencia, te va a dar menor translucidez. Y evidentemente también la parte de obtención de este tipo de cerámicas va a variar, ¿verdad?
porque no es lo mismo un feldespato que es, por ejemplo, la realización es polvo líquido y el técnico lo hace completamente análogo, o sea, es algo artístico 100%. La leucita sí puede ser mecanizable porque hoy día tenemos la ventaja del CAD/CAM y podemos tener cerámicas fresables, que puede ser la leucita, que puede ser el disilicato de litio también, que son de moderada resistencia, y el óxido de circonio, que ese pues siempre tiene que ser mecanizado dado sus características de resistencia. Pero en estas tres tipos de cerámica estamos hablando de baja resistencia, moderada resistencia y alta resistencia. Y entender esto es entender para qué situaciones voy a diagnosticar, más bien voy a indicar, perdón, mejor dicho, este tipo de cerámicas. Entonces, es algo, una clasificación del doctor Ernest Malat que a mí me encanta porque me dio mucha pauta a entender esto. Y si yo entiendo la parte de resistencia, entenderé también que el porcentaje de cristal que tiene dicha cerámica va a corresponder a directamente al protocolo. O sea, ¿qué es lo que le tengo que hacer a esa cerámica para poder adherirme a ella? Pensando en un feldespato, una leucita, si ustedes pueden ver en una imagen al microscopio, pues se puede ver incluso que hay mucha translucidez y los cristales es un porcentaje muy mínimo. Y si no se hicieron cuenta en la diapositiva pasada, pero Ernest Malat nos da el porcentaje de cristal que tiene esa estructura. Y el feldespato corresponde aproximadamente entre el 25 y el 35% de cristales. O sea, es más bonita que resistente. El disilicato del litio es un porcentaje de cristal muy por encima del feldespato, está correspondiente más o menos al 75%. Eso te deja aproximadamente el 25% solo de matriz vítrea. Entonces, ¿cuál tiene más matriz vítrea? ¿El feldespato o el disilicato de litio? Evidentemente, el feldespato. Y si el feldespato tiene más matriz vítrea, estamos hablando que entonces, ¿cuánto tiempo la tengo que grabar? Porque específicamente la feldespática, la leucita y el disilicato de litio son cerámicas gravables, son cerámicas vítreas, tienen vitrio en su composición. A diferencia de un óxido de circonio, que ustedes lo ven en la radiografía, en la microscopía de barrido, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de vidrio, es cero translúcida, solo son cristales amontonados y es 100% cristal el óxido de circonio. Entonces, evidentemente su protocolo no va a ser igual. Entonces, hay una gran cantidad de presentaciones de la cerámica que tú tienes que conocer. Tienes que echar mano de esto porque evidentemente te va a dar una pauta a cuándo indicar un prensado, cuándo indicar un fresado o cuándo indicar algo analógico completamente artístico, ¿sale? Y eso evidentemente tiene una correlación, perdón, directa con los protocolos adhesivos, que es lo que vamos a terminar viendo en esta sesión. Casos clínicos. ¿Vale? Entendiendo que las cerámicas vítreas, como les decía, son grabables, tenemos que usar dos tipos de materiales para poder grabarnos a ellas. Primero, el ácido fluorhídrico es el que nos va a crear la microretención. ¿Dónde actúa el ácido fluorhídrico? En la matriz vítrea. Entonces, el tiempo de grabado tiene toda la correlación al porcentaje de matriz vítrea, en este caso de la materia, que es la cerámica. Si yo tengo altos porcentajes de matriz vítrea, obviamente tengo que grabar más tiempo. Si tengo bajos porcentajes de matriz vítrea, tendré que grabar por obviedad menos tiempo. A diferencia, por ejemplo, de una circonia, tú ponle ácido fluorhídrico y no le va a hacer ni cosquillas porque tiene 0% de matriz vítrea. Entonces hay que entender para qué se usan cada tipo de cosas. A su contraparte, como lo ven, hay otro tipo de material llamado silano. En este caso, pues mi casa comercial maneja el fluorhídrico al 5%, 4,5 para ser concretos, y el silano lo maneja puro como monobón N, ¿sale? ¿Y qué es el silano? Es una molécula de doble polaridad en donde una manita se va a pegar al sílice, concretamente de la cerámica, y con otra manita se va a pegar a la porción orgánica, en este caso puede ser tu adhesivo, puede ser tu cemento, ¿sale? Entonces, es a lo que se pega. Por eso necesitamos siempre dos tipos de materiales para
poder pegarnos a la cerámica vítrea, ¿vale? Entonces vamos a ver estos dos casos clínicos. Vamos a ver protocolos a feldespato, vamos a ver el protocolo a disilicato de litio, vamos a ver el protocolo al óxido de circonia y como extra, ¿verdad? Les voy a dar el protocolo a la resina compuesta, cerómero, a los polímeros, ¿vale? Empezamos con este primer caso. Es el caso de mi señora esposa. Hicimos 4 carillas de feldespato. Bueno, ya quisiera haberlas hecho yo, pero las hizo Armando Alcántara de Colima. Este caso lo hice en conjunto el doctor Rodrigo González en su clínica. Nos fuimos para Colima para poder, pues obviamente, lograr el resultado estético de este caso, que pues es un sustrato desfavorable, como lo están viendo ustedes. Y bueno, les cuento rápidamente la historia de mi esposa. Mi esposa tuvo un accidente aproximadamente a los 8 años, se cayó, se enredó, me parecen unas cortinas y bola, se pegó y se fracturó los 2 dientes, dando lugar que en el 11 le hicieron endodoncia y el 21, pues tal como lo ven, ¿no? Nada más una fractura. Evidentemente con el tiempo tuvo una discromia en el 11 y pues obviamente comprometiendo la estética de su sonrisa de mi esposa. Entonces cuando yo la conocí le cambiamos las resinas primero y yo cuando estaba estudiando en el posgrado le hicimos inyectadas. Yo aprendí la técnica con Enrique Díaz, cuando Enrique Díaz apenas estaba como comenzando en esa parte de docencia. Y pues como todos aprendemos la técnica inyectada y todos, a todos inyecté, a todos en mi familia inyecté y obviamente también a mi esposa. Después, pues bueno, después de un tiempo, evidentemente cuando hicimos, les cuento rápido las inyecciones, para poder solventar ese tipo de sustrato hicimos blanqueamiento interno, hicimos blanqueamiento externo, colocamos resinas opacas, en fin, para poderle dar una mejor estética. Lo cual después de 2, 3 años aproximadamente, pues esto, pues la verdad no nos gustó al final del día, la verdad somos muy exigentes en cuestión estética, mi esposa y yo, y decidimos ya hacer el cambio a la cerámica. Y bueno, en esa fotografía que vieron previa ya habíamos quitado las resinas inyectadas, hicimos, todo este caso fue analógico 100%, hicimos el encerado de diagnóstico pensando que iban a ser las 6 carillas y bueno, hicimos ahí la textura y demás para hacer el mock-up. Este es el mock-up que presentamos, ahí con los temas de fracturas porque tuvimos un problema con la llave. Y bueno, la técnica empleada del protocolo de carillas son la técnica de inserción horizontal del doctor Milko Villarroel, en donde promovemos un mínimo desgaste al sustrato para poder hacer una estética favorable. Entonces, las preparaciones se hacen, perdón, sobre el mock-up. Pues obviamente el mock-up es para hacer dinámica labial y ver que todas las referencias estéticas en cuanto a diámetros, formas, tuvieran el gusto del paciente en este caso. Después nos dimos cuenta que en el mock-up podríamos ver que en los caninos, sobre todo, a lo mejor estaban de más en el encerado y como bien dicen, ¿no? ¿Cómo dicen? Menos es más. Y pues nos quedamos solamente con los 4 incisivos anteriores. Y bueno, esta es la técnica del doctor Milko Villarroel, en donde hacemos todas las guías de desgaste sobre el mock-up, ¿verdad? Posteriormente quitamos el mock-up y marcamos con lápiz las guías que se marcaron. Y lo que se marca, evidentemente, es lo único que vamos a tallar. Y nos gusta hacer mucho la delimitación de la gingiva para que siempre nuestras terminaciones sean equigingivales, nunca subgingivales. Y de hecho, idealmente tendrían que ser supragingivales, pero bueno, pensando que es un área estética 100%, lo ideal sería equigingival. Y después de la colocación del hilo, vean cuánto se retrae. También este es un tip porque normalmente colocamos el hilo y nos vamos con la terminación hasta donde termina el hilo. Y no, tendremos que hacerlo hasta donde está demarcada nuestro límite gingival para ser respetuoso con esos tejidos blandos. Y bueno, estas son las preparaciones después de haber sido pulidas y listas para la toma de impresión. Los laterales simplemente eran fragmentos y los centrales sí terminaron por ser carillas completas. Inclusive si son observadores, el sustrato pues obviamente oscureció más por la pérdida de tejido de esmalte,
lo cual ese diente para muchos estaba ya destinado a la corona. Por eso es que nos fuimos a asesorar con el doctor Rodrigo y terminamos el caso allá. Y al final del día aplicamos la técnica del doctor McLaren, la técnica o la teoría de color, en la cual determina que se va a desgastar 0.3 milímetros por cada tono que tú quieras bajar. Ejemplificando, si este sustrato fuera A3 y yo quiero llegar a lo mejor un B1, entonces sería A2, de A3 a A2, de A2 a A1 y de A1 a B1. Son 3 tonalidades menos en el colorímetro. Entonces esto corresponde que 0.3 por 3 tonalidades correspondería a 0.9 de desgaste. ¿Sale? Entonces fue lo que se desgastó para poder jugar, número uno, con el grosor de la carilla, jugar obviamente con el cemento que vamos a utilizar y con las opacidades obviamente de la carilla y demás. Y pues obviamente para tratar de mimetizar este sustrato tan desfavorable. Y aquí en esta fotografía pues, se puede observar el desgaste que llevó en este caso el 21 y el desgaste que se llevó en el 11. Evidentemente fue mayor, pero esto considerando toda esta parte teórica del color del doctor McLaren. Después pues tomamos la impresión a 2 pasos y colocamos los provisionales. Normalmente no ponemos provisionales porque pues casi es imperceptible la preparación, pero bueno, en este caso, por ser unas fracturas, pues sí se colocaron provisionales en los centrales. Y bueno, esta es la realidad, esta es la fotografía que tomamos cuando estábamos haciendo la famosa prueba húmeda. ¿Cómo hacemos la prueba húmeda? Utilizamos, y este es un consejo, yo lo que yo utilizo es las pastas Dry-In, que son de Ivoclar, en específico del LC y del DC. Tenemos este tipo de saturaciones de color del cemento que te pueden ayudar inclusive a lo que quieras hacer, ¿no? Puedes irte al neutral, que sería que te gusta el sustrato debajo de tu carilla. Puedes irte a sustratos más opacos, que serían el Light Plus o el Warm Plus, o sustratos con una tonalidad de valor más alta o una tonalidad de valor más baja que corresponderían al light o al warm. Entonces, esto es la verdad una herramienta fundamental cuando tienes este tipo de casos porque vas a hacer tu prueba de color antes de cementar las carillas. Puedes valorar valor y croma. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Y este es el resultado, vean, con la prueba húmeda, o sea, con las glicerinas de color. Y estos son los colores que usamos: neutral, el light en el diente con el sustrato desfavorable, neutral en todos los dientes que no que corresponderían al sustrato que nos gusta. Queríamos hacer una sonrisa completamente natural. Y bueno, Armando Alcántara es un artista, vean los feldespatos que nos hizo, la verdad están súper bonitos. Entonces, ¿cuál es el protocolo adhesivo a este tipo de material? Es grabado ácido con ácido fluorhídrico, puede ser al 9% o al 5%. Yo la verdad en feldespato sí les recomendaría que más bien en feldespato no hay problema que usen una concentración del 9%. No hay problema porque tiene mayor carga vítrea. Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. No hay problema si usan el de 5 o el de 9. Donde sí hay problemas en el protocolo en disilicato de litio, porque el disilicato de litio, el famoso IMAX, la patente es Ivoclar, e Ivoclar es muy claro. Al 25% de matriz vítrea no necesitas 9% de concentración del ácido fluorhídrico, solo con el 5% es suficiente. Pero ahorita nos vamos a ese protocolo. Concretamente, el protocolo feldespato va a ser de 1 a 2 minutos, ¿verdad? Del ácido actuando sobre esa cerámica. Doctor, pero es una cerámica de baja resistencia. Sí, es de baja resistencia, por ende, tiene una alta carga de matriz vítrea, ¿vale? Por eso es que se tiene que grabar más tiempo, porque el ácido trabaja sobre esa matriz vítrea. Es de 1 a 2 minutos. Después vamos a limpiar el sustrato y desactivar el fluorídrico. Hay 3 formas. Colocar ácido fosfórico al 37%, al 35% o al 32%, el que tengas, y tallar vigorosamente la superficie. Esa es una forma. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo determinado. Lo que tú tienes que estar es limpiar la superficie hasta que no veas ningún tipo de sal que salió
del sustrato grabado de la cerámica, en específico de la matriz vitrea. La segunda forma sería colocar, en este caso, en un botecito de agua bicarbonato y meter ahí la carilla durante aproximadamente unos 4 minutitos y sacas la carilla y debería estar limpia. La tercera forma sería en alcohol isopropílico meterla a ultrasonido, igual entre 5 a 10 minutitos y sacar la carilla y se debería de ver limpia la superficie. Son las tres formas de limpiar la superficie grabada y desactivar en este caso el fluorhídrico. Después de haber hecho esta limpieza de la matriz vítrea, vamos a colocar lo que sabemos que es silano, en específico aquí monobón N. Y hay que colocarlo sobre la superficie hasta que esto se evapore de 1 a 2 minutos. Normalmente, en lo que mi esposa o las asistentes están haciendo todo este protocolo, que obviamente están entrenadas para hacer eso, yo estoy aislando, entonces ahí no perdemos tanto tiempo, porque esto pues se queda ahí ya silanizado, listo para adherirse, ¿vale? Ese es el protocolo al feldespato. En el diente, pues ya quedamos, ¿no? De acuerdo al sustrato que estás teniendo, si es dentina, si es esmalte, si es esclerótica, si es sana y demás, pues es tu protocolo adhesivo al diente. En este caso yo siempre areno y después coloco el ácido. En específico entenderíamos que si hay dentina expuesta, sí colocaría el primer, si no, no, solamente el bond. Y bueno, la cementación la hacemos de 1 minuto por cara. ¿Sale? Si quieren saberlo, pues métanse al curso porque sí es, basta la teoría respecto a esto. Y bueno, ahí está la cementación, 1 minuto por cara. Vean en este caso el otro diente. Después de arenar, grabamos, lavamos, enjuagamos, colocamos primer en dentina expuesta y el bond en esmalte y en dentina. Después cementamos carilla por carilla, hasta tener obviamente un sustrato limpio, libre de excedentes de cemento. Y esta es la fotografía inmediatamente después de la cementación. Evidentemente los tejidos están un poquito retraídos, ¿sale? Ahí está un poquito con más zoom. Después de, me parece, estas son igual inmediatamente después de haber sido adheridos los dientes y estos son 4 días después de la cementación. Vean el sustrato, doctores, en cuestión de los tejidos blandos, la verdad están impecables los tejidos, eso es porque respetamos la parte gingival. Entre menos te metas a esa zona, mucho mejor la respuesta de los tejidos. Y estas fotos que ustedes ven aquí, evidentemente con más producción, ¿verdad? Pues obviamente tiene como 6 meses que se las tomé de edad. Lo hicimos en plena pandemia, este tratamiento. Yo le calculo que va para los 4 años. Y vean, impecables las cerámicas por todo el protocolo que se ejerce para hacer este tipo de trabajos, ¿vale? Es el primer protocolo. Segundo protocolo es adisilicato de litio. Son carillas monolíticas, en este caso prensadas. Esta es la situación inicial, unas carillas pues ya en mal estado, fracturadas incluso. El protocolo es el mismo. Eliminamos todas las carillas de resina y nos quedamos con el diente peloncito, sin ser invasivos, evidentemente, en este caso un mock-up. Hacemos el mock-up, dinámica labial. Una vez aceptada el mock-up, nos ponemos a hacer las guías de desgaste, que tal cual vieron es el mismo protocolo del doctor Milko Villarroel, carillas de inserción horizontal. Quitamos el mock-up y solo lo que se marcó es lo que vamos a, pues, de alguna manera, tallar. Este es el marcaje de la parte gingival y ahí están las preparaciones. Igual este trabajo fue 100% analógico, igual nos lo hizo Armando Alcántara de Colima. Colocamos el hilo, la técnica de impresión fue a 2 hilos y pues no dejamos provisionales, ¿vale? Estas son las carillas después de que nos las mandara el buen Armando, ¿vale? Son prensaditas, maquilladitas nada más. Y aquí viene el protocolo al disilicato de litio, una cerámica de moderada resistencia, con un porcentaje vítreo del 25%. Entonces, si la empresa Ivoclar te dice al 5% máximo vas a grabar por 20 segundos, ¿por qué menos que el feldespato? Porque tiene menos carga vítrea que el feldespato y que la leucita. Entonces, ese es el único la diferencia que cambia en este protocolo, que son 20 segunditos. Es todo. Lo mismo, limpias con ácido fosfórico,
puede ser con alcohol isopropílico o bien en una botellita o un vasito con bicarbonato, ¿vale? Después se silaniza, monobonene, coloca, es el mismo protocolo. Y esta es la fotografía cuando llega la paciente después de que, pues, ya sabes qué, ya llegaron las carillas, 20, vamos a cementar. Vean el tejido gingival nuevamente, los desgastes son mínimos. Muchas veces los pacientes vienen espantados porque, oiga, doc, es que me va a tallar el diente. Y cuando enseñamos las fotografías de lo que se talla, la verdad es que es mínimo, 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 ¿vale? Y esta es la prueba húmeda. Vean, en este caso, pues el sustrato está muy favorable, a diferencia del de mi esposa. Pues entonces utilizamos un Variolink, me parece que fue neutral o light. No, me parece que fue neutral en este caso. Y pues su sustrato estaba muy lindo de la paciente. Y la cementación, el protocolo, les digo, depende de su sustrato que van a tener. Pero pues esto era esmalte, entonces la verdad es que solo es arenado, grabado y colocación del adhesivo. Y esta es la cementación, después de la cementación, perdón, inmediatamente después de la cementación, vean los tejidos pues, evidentemente inflamaditos por toda la técnica de aislamiento. Y esto es igual a los 3 días. Normalmente los reviso días después para ver cómo está el tejido respondiendo. Y ahí está, miren, completamente saludable y las carillas monolíticas muy bonitas, tienen incluso un poco de translucidez maquillada y ese es el resultado después de cementar los disilicatos de litio, ¿vale? Un resultado que a mi gusto me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces el antes se llama Carla la paciente y después de las carillas, ¿vale? Obviamente ya producida y todo la Carlita, ¿va? El último protocolo en este caso es el óxido de circonia. Esta es una corona estratificada de circonia, entendiendo que la circonia solamente es el núcleo de la corona y todo lo demás es cerámica feldespática. Esta es la fotografía inicial, es igual, es una corona de circonia estratificada, pero pues bueno, no muy bien ajustada y pues bastante distinto el color. Igual la paciente pues obviamente con sus requerimientos estéticos, evidentemente no quería que vieran que era una corona. Este es el sustrato que encontramos después de eliminar esa corona desajustada. Colocamos un clamp de retracción para poder eventualmente valorar bien todo el sustrato. Este diente estaba vital, no fue necesario remitirlo a endodoncia. Y bueno, simplemente lo que se hizo fue la limpieza, un poquito de terminación horizontal y sellado dentinario a ese sustrato. Le colocamos un provisional bien ajustadito en lo que la corona pues venía en camino, ¿no? Entonces, esto es como estaba el sustrato después de quitar el provisional. Y esta es la corona. La corona, en este caso, nos las hizo Oriol de la Mata, él está en Puebla. Nos mandó un núcleo no tan opaco de circonia, nos lo mandó translúcido, obviamente por el sector que es anterior, y lo que nos da pauta a tener que hacer una prueba húmeda para valorar el tipo de color del cemento que vamos a utilizar. Son las mismas pastas pruebas, solo que en este caso se utilizó dual, no se utilizó Light Curing. Variolink DC se utilizó, no Variolink LC. Entonces, ¿cuál es el protocolo de cementación? En este caso, al óxido de circonia. Al ser una cerámica no vítrea, es 100% cristal, entonces lo que se tiene que hacer es arenar. Un arenado de óxido de aluminio a 20 bares de presión más o menos, 50 micrones es lo ideal en cerámica por 20 segundos. Si tiene un arenador húmedo sería lo ideal para tener la limpieza óptima del sustrato. Vean qué limpio se ve después de haber sido arenado. El óxido de circonio tiene algo en particular. Siempre promuevo que ustedes ya tengan un arenador si se van a dedicar a hacer adhesión. ¿Por qué? Porque pues lo usamos para todo, lo usamos para el sustrato, lo usamos para las restauraciones, en fin. En ese tenor, si tú no tienes por alguna razón arenador, lo ideal es que pues evidentemente te lo mande arenado el técnico, pero cuando llegue de recién arenada la restauración, tú le coloques el primer que es 10 MDP para la circonia. Porque si tú la pruebas después de haber sido arenada, tendrías que arenarla de nuevo porque esa cerámica ya está contaminada. Entonces nada más es
un consejo antes de que se meten esa circonia que usaron para probarla, evidentemente. Se coloca, en este caso, Monobond Plus, es un primer universal que tiene silano, sí, pero el silano aquí no va a hacer ninguna función. Lo que va a hacer la función va a ser el 10-MDP, ¿vale? El 10-MDP es el que se va a pegar por ser acídico a su composición a la cerámica por quelación por cargas también. La cerámica tiene una composición positiva y el 10-MDP, al tener una composición parecida a un ácido, tiene una carga negativa y eso hace que haya quelación por cargas. Y esta es la composición del 10-MDP, que es como se pega a la circonia precisamente. Lo que tienes que saber que, pues si obviamente un monómero acídico tiene la estructura parecida a un ácido, tienes que saber que tú nunca de los nunca tienes que grabar, pues evidentemente la circonia. No porque no tenga matriz vítrea, obviamente no le va a hacer nada porque no tiene matriz vítrea, sino ni siquiera con ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque la interacción por su estructura química del ácido es precisamente una quelación por cargas, en donde el ácido tiene una carga negativa y la circonia positiva. Entonces, si tú usas esto para limpiar, tienes 60% menos de adhesión. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Por favor, nunca, nunca de los nunca graves. Estás comprometiendo la adhesión, sobre todo si tu corona, tu carilla, no sé, lo que sea a base de circonia, evidentemente va a estar comprometida la adhesión en un gran porcentaje. Entonces, ¿cuál es el protocolo final? Pues obviamente en este caso, como el muñón o el diente en este caso ya está sellado, nada más hay que arenar, colocar adhesivo como si fuera un esmalte, ¿sí? Y en la corona, pues todo el protocolo que ustedes vieron con anterioridad. Y ahí está la colocación, la prueba, obviamente, de la corona y la cementación. Les decía, al ser un dual, es obligadamente colocar luz y lo que no pueda pasar de luz te va a ayudar la parte química. Y ese es el resultado inmediato después de la cementación. Evidentemente, Oriol de la Mata es un artista, igualó este Central Match. Evidentemente, nos va a pedir miles de fotografías, pero esto es en pro al paciente. Y es el resultado inmediatamente después de la cementación y pues la verdad es que está idéntico. La verdad es que yo estuve muy contento con el resultado y la paciente, imagínense, vale la pena, vale bastante la pena porque evidentemente se tarda Oriol porque él hace toda la chamba y me tardó como 2 meses la corona, más o menos. Y ese es el resultado inmediato, les decía, esto es el antes de la paciente y este es el después de la paciente. La verdad es que el resultado me encantó a mí, le dio a todo, incluso el maquillaje perfecto, en cuestiones de coloraciones, de intensivos y demás en ese feldespato. Muy lindo el cambio. Y por último, el último que es como tip, más bien no como tip, como extra, los polímeros. La parte polimérica es importante para que entiendan un poquito más acerca de la parte orgánica e inorgánica. Les recomiendo los cursos porque hablamos bastante de este tipo de química del material y por qué es lo que hacemos, ¿no? Vámonos directamente con el protocolo. Pero nada más que aquí vamos a hacer conexión adhesiva con resinas termomodificadas. ¿Cómo es la resina termomodificada? Como su nombre lo dice, se calienta para modificar su viscosidad a que sea más fluida y podamos tener un asentamiento casi perfecto. ¿Por qué luego a veces preferimos este tipo de cemento en diferencia de la dual? Porque la dual no tiene carga como un compuesto resinoso que se usa de manera directa. Su integración en los márgenes nunca van a estar comprometidos por esta característica. Entonces, por eso es mejor la cementación con resina termomodificada. Cabe resaltar que yo lo que uso es en parciales, ocupo siempre resina termomodificada. Y justamente es lo que vamos a ver ahorita. En este caso, una endodoncia previa. De hecho, este dientito es de mi endodoncista, de que me dicen en casa del arriero, con casa del herrero, pues así le pasó a ella. Pues obviamente ahí está la endodoncia terminada, sí llegó conmigo y quitamos la restauración previa que tenía desajustada. Hicimos nuestro análisis estructural, eliminamos lo que teníamos que eliminar de acuerdo a las fisuras y demás cosas que tienen que saber
hicimos elevación del margen profundo. Después de la elevación del margen profundo, hicimos un reemplazo dentinario con una resina con las características iguales o similares al tejido dentinario, que en este caso fue una resina con refuerzo de fibras cortas. Y hicimos la obturación de este material con fibra de vidrio, con resina compuesta convencional y tomamos nuestra impresión. Y ese es el resultado de lo que llamamos hoy día biobase. Después, pues bueno, a los que me conocen saben que me encanta hacer cerómeros, es algo que me fascina hacer en la parte posterior. Y bueno, esto lo hice con Nexco. ¿Y cómo es el protocolo de la superficie de la resina? Es exactamente el sistema APC del circonio. Arenado, primer y cemento. Entonces, arenado, 50 micrones, 20 segundos, es exactamente el mismo. Aquí sí puedes limpiar la superficie con ácido, no va a tener ninguna implicación de riesgos adhesiva. Se coloca adhesivo, ¿sale? No silano. Solamente colocaría yo silano si estoy seguro que ese relleno inorgánico que tiene la resina o cerómero es sílice. Si no, no tendría sentido. Y colocamos la resina termomodificada entre 68 a 70 grados centígrados. Se calienta la resina, la que tú quieras. Lo ideal es que sea un color dentinario. Y este es el resultado después de la cementación, pulido y abrillantado. Se ajusta evidentemente la oclusión y el terminado y la radiografía final de este proceso. Y este es el inicio con la endodoncia, con la biobase y el terminado con la cementación. Hasta hoy día este caso tiene igual más o menos 3 años y en perfectas condiciones, solo que Miendo a veces no tiene tiempo para tomarle la fotografía de seguimiento, pero bueno, eso es como tal cumpliendo con la sesión académica del día de hoy. Si se dan cuenta, es mucha información que podemos proyectar si ustedes quieren y les hago la cordial invitación al curso que vamos a tener el día del 22, 23 y 24 de agosto. Va a ser un curso máster. ¿A qué le llamamos máster? A que no se nos va a ir ningún tipo de información. Vamos a estar compartiendo todo, de verdad todo. Por eso son 3 días vastos de información. Evidentemente, de práctica, vamos a estar hablando de todo lo que vimos hoy y mucho más. Vamos a hablar de resina, de cerámica, de cerómeros, preparación, obviamente, todo lo que tienes que saber sobre estética anterior. La parte práctica está enfocada en la resina, la parte de color, sobre todo opacidades, translucidez y transparencia, cómo estratificar un diente anterior, cómo hacer una fractura. Son los casos de mayor reto en la parte clínica, sobre todo para nosotros, que lo demás, la verdad, lo resuelve el laboratorio, pero hay que saber también esa parte nosotros para poder llegar a una estética aceptable, bonita y que nos sigamos teniendo pacientes con esas exigencias porque la verdad es que es lo que nos hace mejores. De verdad les hago la cordial invitación. Va a ser un curso muy, muy bueno, es un máster. ¿Sale? Y pues muchas gracias, doctores. Doctor, realmente una excelente ponencia. Nos podríamos aquí llevar horas, 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 horas escuchándote y viendo tus casos clínicos. La verdad, los trabajos que hacen pues son impresionantes. El tema de las resinas, bueno, pues todos creo hacemos resinas siendo odontólogos y vemos nuestras resinas con respecto a las que hacen, pues realmente mucho, muy bonitas, los felicito. Un gran trabajo realmente, Adrián. Y bueno, pues muy Muchas orgulloso de que gracias. seas parte de este colegio. Eh, Doctor Alejandro, Pues la verdad es que creo que bastante interesante, ¿no? Y como bien dice el doctor Adrián, eh, pues ahí entender la cuestión de qué me voy a cementar, cómo voy a cementar, pero creo que mencionaste algo bien interesante, amigo, entender hoy en día el sustrato, porque entender el sustrato es entender a qué me voy a adherir y entender que también cada tejido tiene un potencial adhesivo diferente, ¿no?
O sea, no es lo mismo adherirme a una dentina superficial, una dentina intermedia. Entonces creo que es algo que nos vas a compartir en el máster y que debemos de dominar, porque luego nos preguntamos por qué se caen mis restauraciones, y creo que lo hemos platicado tú y yo, lo hemos comentado en los diplomados. ¿A quién le pregunta el dentista siempre qué cemento le recomienda? No otro dentista, va al depósito, o sea, Ah, tristemente sí. va al depósito y le dice, ¿cuál es el mejor cemento dual? Y el del depósito, pues ¿no? Y es el mejor, y pues el del depósito dice, pues es el que todos se llevan, ¿no? Porque tal vez es el Sí, único que... claro. Claro, es el más pedido. Sí, ¿no? Porque es o es el que tiene ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo has visto que también, y ahorita que veo ahí a la doctora Lucy, que te mando un gran saludo, creo que, Hola, creo doctora. que en el diplomado que también tenemos y en los cursos, en los másters que damos y que impartes, también, pues es entender, analizar el sustrato y saber qué es lo que debes de hacer, ¿para qué? Para que tus restauraciones sean longevas y no te estés preocupando, ¿no? Sí, justamente, de hecho hablamos mucho de esta parte biomimética. Pues, los que nos conocen saben que nosotros no nos montamos a una moda. Estamos hablando de biomimética desde hace más de 4 años, 5 años más o menos. Y justamente si nos basamos en biomimética no tiene nada que ver con un material u otro, más bien tiene No, que ver con una conceptualización de lo natural en cuestiones de hegemonía de cómo vamos nosotros a restaurar respecto al tejido que se perdió. Y no tiene nada que ver con un material o una tendencia a un material específico. Y precisamente hablando de los cementos, pues incluso también esa parte, muchas veces hasta a mí me ha tocado, tengo un amigo muy entrañable que se llama Khalid, que es técnico de nosotros desde hace mucho tiempo y hoy día trabaja con nosotros y justamente alguna vez incluso él como técnico tomó una clase mía. Y justo me decía, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué me metí? Porque pues es que me preguntan con qué cementan las carillas coronas que les mando. O sea, ¿a qué grado como clínicos estamos llegando que le preguntamos al técnico cuando su chamba del técnico es hacer su arte y nosotros hacer la parte clínica que corresponde a seleccionar toda esta parte de cementos, adhesión, que ya es una era ontológica que te tienes que dominar, o sea, ya no es para mí negociable esta parte porque pues es lo que hoy día está rigiendo cómo tienes que hacer los tratamientos y creo que es muy fundamental para poder llevar a tener un éxito clínico, ¿no? Pensando otra vez qué es éxito clínico para el clínico, y muchas veces nos basamos en el tiempo de vida de una restauración y pues a veces creo que ese es el principal problema. claro, claro. Doctor Aldo, amigo, no sé si quieres agregar algo, comentar algo. No sé si también los doctores tengan alguna pregunta. Pues invitar a todo nuestro auditorio a este curso que va a dar el doctor Adrián, un curso que, bueno, pues esperemos aprovechen todos este 22, 23 y 24 de agosto. Va a estar genial, la verdad. Yo estoy impresionado con lo que están haciendo con estos temas de biomimética, que como bien lo dicen, no es algo nuevo para nosotros, es algo que pues venimos divulgando desde hace más de 4 años, que es el entender al diente, ¿no? Entender esa naturaleza que tiene el diente, ¿no? Lo que vamos a hacer. Muy bien, pues ¿alguna pregunta para el doctor Adrián? ¿Alguna pregunta? Ahí, bueno, vi algo que decía del artículo. Ok. El artículo es del doctor Van Mierbeek. Ajá, el doctor Van Mirbeck, o sea, el artículo de adhesión, supongo. Sí, exactamente, creo que a ese se refiere. También, doctores, pues bueno, les hago el comentario, la invitación también al curso, y recuerden que esto es una inversión, ¿ok? El capacitarse y nuestra educación continua realmente es una inversión, y es una inversión que sus pacientes van a cubrir. ¿En qué sentido? Porque te va a llevar a hacer tratamientos que antes no hacías y que fundamentes perfectamente ante el paciente por qué haces lo que haces, ¿no? Creo que eso es algo como súper importante, doctores. Y cuando yo inicio un curso y cuando iniciamos un curso, Adrián y yo, vean también el objetivo que es un negocio. Y la verdad es que esto, doctores, el que ustedes se capaciten, de verdad, al final del día les va a dar
una mayor ingreso económico, de verdad, o sea, porque vas a optimizar tus protocolos, al optimizar tus protocolos, inmediatamente vas a tener un mayor ingreso. Eso es súper importante al momento de tomar una capacitación, que también es, pues al final del día es una inversión y una inversión que la ves casi inmediatamente el retorno. Claro. Sí, De la verdad hecho, que yo agregando esa parte, sí, creo perdón, agregando esa parte. creo sus alumnos del diplomado se han dado cuenta de eso. Veo a la doctora Lucy que hace así, como diciendo, sí, es cierto, es la verdad. Y Sí, eso me da mucho gusto. Discúlpame, doctor Adrián. No, no, está bien. La verdad es que justamente iba a abarcar, hacer esa referencia porque incluso en los diplomados, que la doctora Lucina nos dejará mentir, pues hablamos incluso de parte marquetera, porque pues al final del día es importante. O sea, ¿cómo vas a vender este tipo de tratamiento que promueve a lo mejor, pues muchas veces pensamos que quién me va a comprar una resina con tanta caracterización? Y pues créanme que hay mucho mercado allá afuera para eso, y evidentemente eso conlleva tiempo y el tiempo se tiene que pagar y al final del día son restauraciones que implican evidentemente una inversión, como dice Alex, hacia tu entrenamiento y que va obviamente a llevar a cabo una parte fundamental en tu consulta en cuestión monetaria, la verdad. pues sí, pues si no hay más por el momento, amigo Aldo, no sé si quieras agregar algo. ¿No? Pues mandarles un saludo a todos los que están aquí con nosotros a estas horas de la noche. Realmente, pues es muy importante el apoyo a la educación continua, ¿no? Para nosotros es el tema de fortalecer, de engrandecer, de poder, pues, mejorar al gremio odontológico. Bueno, pues es nuestro objetivo y el día de hoy se está cumpliendo, ¿no? Con el doctor Adrián Moreno, que está compartiendo pues un gran tema con nosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Te agradecemos infinitamente. No, de qué, un gusto y un placer estar siempre compartiendo con ustedes. La verdad es que son un gran equipo y me apoyo de ustedes también y yo muy feliz ser parte de este consejo. Muy bien. Pues, doctor Alejandro, Pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales, de verdad no se pierdan la capacitación